4. Lucas 23:34. Voy a continuar un poco de lo que prediqué el miércoles. Los que agarraron la enseñanza el miércoles, bueno, van a agarrar la enseñanza de hoy. Y los que no, escuchen la predicación. Lucas capítulo 23, versículo 34. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 23 y versículo 34, dice así: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Todos juntos, en un solo versículo. A ver, hermanos, todos juntos. Y Jesús decía: amén. Vamos a orar entonces. Vamos a orar. Bendito Dios, le damos las gracias por darnos el privilegio y la bendición de poder, Señor, compartir y predicar su palabra. A través de esta enseñanza, por favor, toca nuestros corazones, háblenos y que seamos, mi Dios, hacedores y no nada más oidores de su palabra. Perdone todos nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Voy a tomar asiento. Ya estos días, hermanos, ya pasaron y toca el domingo, ¿no? Y hoy se conoce como el día de resurrección, pero hermanos, antes de la resurrección del Señor Jesús, primero tuvo que haber sido crucificado, tuvo que haber sido maltratado. Y enseñaba yo el miércoles, enseñaba yo acerca de lo que sucedió en el Gólgota. El Gólgota, ¿verdad? El lugar donde el Señor Jesucristo fue crucificado. Ahí fue llevado, ¿verdad? Y ahí pasó sus últimos minutos de vida. Y quiero hablarles acerca de Jesús en la cruz. Hablarles acerca de Jesús en la cruz. Casi muy poco toco mensajes de este asunto, ¿verdad? Yo sé que estamos acostumbrados muchas veces a la exhortación, a la predicación, ¿verdad? Pero este tema está bien interesante, hermanos, porque nos hace falta de todo en nuestra vida cristiana, ¿amén, hermanos? Si usted le pega a un niño y le pega a un niño y le pega a un niño y le pega y le pega y le pega y le vuelve a pegar, ese chamaco se hizo inmune. Ya después usted puede agarrarlo con el cable, usted le puede pegar y ya no siente nada. Ya se hizo inmune. Entonces de vez en cuando necesita un poco de cariño. Entonces hoy les voy a predicar así. A ver, hermanos, porque tanta paliza todos los domingos se van a hacer inmunes. Y miren, hermanos, en la cruz, me encantó la enseñanza, hermanos, la verdad, de este versículo. Yo aprendo y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Yo dije en estos días, hermano, ya pasó. La gente desgraciadamente, ¿verdad? Mucha gente, nos hemos olvidado del verdadero suceso que hubo en la cruz en los días pasados. Y mucha de esa gente, muchos que nos decimos ser cristianos, hermano, nos descarriamos dejándonos llevar por nuestros deseos carnales, por nuestros deseos del mundo. Mucha gente cristiana el viernes y el jueves, el viernes y el sábado, y todavía hoy domingo la gente quiere estar en el río. No quiere estar en la iglesia, quiere estar en el río. Y entre toda esa gente, ¿sabe qué? Hay gente que se dice cristianos o se dicen hermanos, dándole de alguna manera rienda suelta a su carne, sin importarle lo que Cristo tuvo que padecer en la cruz por él y por toda la humanidad. Entonces, en la cruz, número uno, hermanos, vamos a ser derechos y claros y nos vamos recio. Mire, número uno, en primer lugar, Jesús en la cruz, mire, se olvidó de sí mismo. Mire, dice el versículo 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire, Pilato, en los versículos anteriores, Pilato tenía toda la intención de soltar al Señor Jesús. Pilato dijo: ¿sabes qué? Nada más lo castigo y lo suelto. Pero obviamente ya estaba la profecía de que el Señor Jesús iba a morir en la cruz. Pero Pilato dijo, ¿verdad? Yo no he encontrado ningún mal en este hombre.
no hay culpa de muerte, le azotaré, le golpearé y le voy a soltar. Pero los líderes religiosos, ¿verdad? Tomaron poder, cobraron fuerzas y de alguna manera, ¿sabe qué? Lograron hacer de que el Señor Jesucristo llegase a la cruz. Ganaron, ¿verdad? Los líderes religiosos ganaron audiencia y el Señor Jesús fue llevado al lugar, como predicaba yo el miércoles, Gólgota, y dice la Biblia que enmudeció y olvidándose de sí mismo, no pensando en él, no pensando en lo que él viviría, no pensando en lo que a él le esperaba, el Señor Jesús en la cruz, ¿sabe qué? Se olvidó de él. Y en su corazón de él, ¿saben ustedes quiénes estaban? Sí es cierto, estábamos nosotros. En el corazón del Señor Jesús estábamos nosotros. Pero al ir a la cruz, ¿sabe qué? Y el estar en la cruz, no nada más estábamos nosotros, sino también estaban aquellos quienes le daban la espalda. ¿Sabe usted que el Señor Jesucristo, en el momento que fue arrestado, ¿sabe qué hicieron los discípulos? Salieron corriendo. Arrestaron al Señor Jesús y aún la historia la sabe que Pedro decía: Señor, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Señor, yo voy a ser un hombre fiel, aunque todos te dejaren, aunque todos te abandonaren. Pedro decía: yo voy a estar contigo. ¿Y saben ustedes que Pedro negó al Señor y todos los discípulos salieron corriendo? Cuando el Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús en la cruz se olvidó de sí mismo y estaba en su corazón estaba aquellos quienes le daban la espalda. En su corazón del Señor Jesús estaban aquellos quienes le negarían, pero también en el corazón del Señor Jesús estaban aquellos quienes pondrían pretextos para buscar y seguir a Jesús. Pues ¿sabe qué? Él puso a estas personas en su corazón antes que a sí mismo. Pero en el corazón del Señor Jesús también estaban aquellos que le abandonarían. Cuando Él fue en la cruz, Él no estaba pensando, ¿verdad?, en Él mismo, sino Él pensaba en toda esta gente que de alguna manera, mire, les había dado de comer, aquella gente que le había sanado familiares, gente que le había sanado. Él pensaba en esa gente en la que le abandonarían, quienes le darían la espalda, quienes le negarían. Pensaba en ellos, pero Él no pensaba en Él. Y saben ustedes que todavía, hermanos, no nada más en el tiempo de la cruz, o estando Él en la cruz, no nada más en ese tiempo Él pensaba en la gente aquella que le darían la espalda, aquellos que le negarían, aquellos que pondrían pretextos, sino que hoy en día y cada día el Señor Jesús se niega a sí mismo pensando en nosotros. ¿Sí? Todavía, hermanos, no necesariamente tiene que estar en la cruz para pensar en usted y en mí. Todos los días el Señor Jesús piensa en nosotros. No nada más en la cruz se sigue pensando en sí mismo. Sigue negándose a sí mismo. Y mire, hermanos, ¿sabe usted que así como hubo esa gente en aquellos días y aún así Jesús se olvidó de ellos? Todavía en este tiempo seguimos sabiendo, ¿sabe qué? Seguimos sabiendo la gente que hubo antes. ¿Cuántas veces, sabe qué? Le damos la espalda al Señor Jesús, pero aún así todavía el Señor Jesús, aunque usted y aunque yo le demos la espalda a Jesús, el Señor Jesucristo todavía sigue pensando en mí y sigue pensando en usted. Nosotros, sin merecerlo, de que piense en nosotros, no lo merecemos. Porque la verdad, hermanos, cuántas veces ponemos pretextos para acercarnos a Jesús, cuántas veces ponemos otras cosas más importantes para nosotros que pensar en Jesús, cuántas veces, ¿sabe qué? Le damos la espalda, le negamos y tantas cosas que hacemos que no merecemos realmente que Cristo piense en nosotros. Y sabe usted que así como había gente en aquel entonces, todavía, ¿sabe qué? La vemos hoy en día. Así como hubo gente que le daba la espalda,
habemos gente todavía que damos la espalda, así como hubo gente, ¿sabe qué?, que abandonaron al Señor Jesús. Hoy todavía, ¿sabe qué?, hay gente cristianos, hablando de gente que profesa cristianismo, que profesan creer en Dios, que profesan amar a Dios. En estos días, ¿cómo le han dado la espalda al Señor Jesús? Usted va, le digo, al río, nada más aquí va al río, y ¿sabe qué? ¿Cuánta gente que dice cristiana está ahí? ¿Sabe qué está haciendo? Está abandonando al Señor Jesús. ¿Cuántos se van a morir en el río? ¿Cuántos ya se murieron ahorita en el mar? Accidentes de borrachos. Y entre toda esa gente, hermano, ¿sabe qué? Gentes que se dicen cristianas están siendo lastimados. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque han abandonado a Jesús. Le han dado la espalda a Jesús en el momento, ¿sabe qué? Que Él se olvidó de sí mismo. ¿Cuántos cristianos hoy en día se han olvidado de Jesús? Se han olvidado del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si hubo quienes le abandonaron, hoy sigue habiendo también quienes le abandonan. Si hay quienes le niegan, también hoy en día hay quienes se le niegan. ¿Dónde están? Y no nada más aquí en la iglesia. Hay muchas iglesias cristianas hoy en día, hermanos, que están así vacías, con ganas de ir allá al río, donde sea, a reunirnos, a congregarnos, porque allá están. Quítate. Y ¿sabe qué, hermanos? Jesús en la cruz, número uno, se olvidó de sí mismo y pensó en nosotros. Aunque nosotros, hermanos, nos olvidemos de Jesús, hermanos, Él no se olvida de nosotros. ¿Cuánto interés ha tenido el Señor Jesús? Aún, aunque usted y yo, ya dije, hacemos lo que hacemos, le damos la espalda, le negamos y un sinfín de pretextos ponemos. Mas, sin embargo, Jesús se sigue olvidando de sí mismo y pensando en nosotros. Pero número dos, y esto, hermanos, este punto fue el que me conmovió más. Miren lo que dice la Biblia. En el versículo 34 dice la palabra de Dios, dice así: y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben qué dice lo que hacen. ¿Sabe usted que el Señor Jesús no estaba pensando en su dolor, no estaba pensando en su sufrimiento, sino en la cruz? Él estaba pensando en ellos. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Yo dije el miércoles, siendo él golpeado y herido y lastimado, en vez de decirle al Dios Padre, ¿sabe qué, Señor? Que se abra la tierra y que se los trague. ¿Sabe, hermano? En vez de decir, ¿sabes qué, Señor? Mándales un rayo a uno por uno. ¿Sabe qué hizo el Señor Jesús? Él no pensó en él, sino pensó en ellos. Dijo, Señor, dice, perdónales porque no saben lo que hacen. Hermanos, yo dije el miércoles, hermanos, casi nos reflejamos nosotros en el Señor Jesús. ¿No, hermano? Porque nosotros decimos lo mismo cuando nos ofenden. Nosotros decimos, Dios, perdónalos porque están locos, porque no saben lo que dicen, perdónalos. Es lo mismo que dijo el Señor Jesús, es lo mismo que decimos nosotros. Amén, hermanos. No es cierto. Mire, nosotros nos los comemos con las miradas. Si no hablamos con la vista, hermanos, mire el rayo láser. Sí, facilito, hermano. Y luego dice ahí velorio. ¿Por qué? Porque lo mató con la mirada. Porque nosotros pensamos en nosotros mismos, pero no pensamos en la persona. El Señor Jesús pensó, ¿sabe qué? En los que estaban ofendiéndole. Nosotros no pensamos en la gente que nos ofende para bien. Nosotros pensamos que te vaya bien y que te pase el tren y que te remuela bien. Sí. Mire, pero número 2, hermanos, dice la palabra de Dios, versículo 34, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la cruz, Él se olvidó de sí mismo, pero el Señor Jesús en la cruz, mire usted, número 2, el Señor Jesús en la cruz perdonó sin que pidieran perdón. Imagínense, usted lo pone en la cruz
lo golpean y lo cachetean, lo hieren y lo lastiman, ¿qué actitud tomaría usted? ¿La misma que Jesús? Yo creo que no. Mire, la otra segunda cosa que hizo el Señor Jesús en la cruz, escuche, es que Él perdonó sin que los que le habían golpeado, sin que los que le habían herido, sin que los que le habían humillado, sin que los que lo habían escupido, sin que los que le habían puesto la corona de espinas, sin que los que le habían humillado, que le pusieron el traje de rey, ¿sabe qué? Le pidieran perdón. El Señor Jesús nunca dijo, sí, lo voy a perdonar solamente hasta que venga a pedirme perdón, si no, no lo perdono. No, ¿sabe usted que Él tomó la iniciativa de perdonar? Él tomó la iniciativa, hermanos. Él no dijo, ¿sabe qué? Él no dijo, el ofendido soy yo. Él nunca dijo, el herido soy yo. Él nunca dijo, ¿sabe qué? El ultrajado soy yo. Él nunca dijo, el que está en la cruz soy yo. Él nunca dijo, el quien ha sufrido todo esto soy yo. No, Él no dijo eso. ¿Sabe qué? Él dijo, Señor, aunque yo soy el ofendido, aunque yo soy el lastimado, Jesús dijo en la cruz, yo voy a tomar la iniciativa, ¿sabe de qué? De perdonar sin que venga la necesidad de que ellos me pidan perdón. ¿Cómo ven, hermanos? Él, hermanos, Él no dijo, si no hubiera pedido perdón, no les perdono. Porque yo no le hice nada. Porque Él empezó. Porque ellas empezaron. Él lo dijo así, a ver, hermanos. Él tomó la iniciativa, ¿sabe qué? De perdonarles sin la necesidad de que estos vinieran a pedirle perdón. Dijo, ¿sabes qué, Señor? Perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Él fue, hermanos, como dije, herido, golpeado, escupido, escarnecido y por último crucificado. Él en la cruz, hermanos, tomó la iniciativa para interceder por ellos y diciendo, perdónales. Él no dijo y ni pensó, yo soy el lastimado, ellos deberían de venir a pedirme perdón. Pero no fue así. ¿Sabe usted que Él empezó a pedir perdón? Hermanos, ¿qué les recuerda eso? ¿Qué les viene a la mente? Hermanos, nos identificamos plenamente con el Señor Jesús. A ver, hermanos. Es que bendición. Somos una fotografía del Señor Jesús, casi en ese sentido. De que a nosotros, si nos ofendieron sin necesidad de que vengan a pedirnos perdón, nosotros tenemos un corazón dispuesto para perdonar. A ver, hermanos. Nosotros no estamos esperando de que vengan a pedirnos perdón para que lo perdono y a ver si lo perdono. Amén, hermanos. Pero el Señor Jesús, ¿sabe qué? No esperó, ¿sabe qué? Que los malhechores le dijeran, los perversos, Señor, perdónanos. No, ¿sabe qué? Él antes de morir, escúcheme muy bien, antes de morir, dijo Él, Señor, perdónalos. Hay quienes se mueren, ¿sabe qué? Nunca perdonan. Esta verdad, que el Señor Jesús, ¿sabe qué? Él lo dijo, yo soy herido. Él lo dijo, yo soy lastimado. El Señor Jesús dijo, pues a mí fue el que me hicieron las cosas. El Señor Jesús nunca dijo, a mí tienen que venir a pedirme perdón. No, ¿sabe qué? Él tomó la iniciativa de perdonar. ¿Cómo ven? Mire, hermanos, escúchenme muy bien. La sangre de Cristo, ahí mire, en el libro de Hebreos, mire, Hebreos 12, 24. Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos 12, 24. Mire lo que dice la palabra de Dios. A ver. ¿Sabe que no es ese? En Hebreos, sí, Hebreos, a ver. En Hebreos capítulo 12, 24, mire lo que dice la palabra de Dios. Deje que lo encuentre porque mío no tiene. Mire, Hebreos 12, 24, mire lo que dice. Ahora sí. Dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto,
Y luego dice, y la sangre rociada que habla, dice, mejor que la de Abel. Mire, y la sangre de Cristo, ¿sabe qué? Dice que hablaba mejor que la sangre de Abel. Miren, en Génesis capítulo 10, versículo 4, en Génesis 10:4, cuando Caín mata a Abel y Dios le pregunta a Caín, dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Y luego dice, ¿no clama la sangre de él desde la tierra? ¿Y sabe usted qué era lo que clamaba? ¿Sabe usted lo que clamaba la sangre de Abel en la tierra? Clamaba venganza. La sangre derramada de Abel en la tierra clamaba venganza. Pero la sangre de Cristo en la cruz del Calvario clamaba perdón. ¿Cómo ve? ¿Por qué? Porque Jesús dijo en la cruz, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras que la sangre de Abel clamaba venganza, la sangre de Cristo en la cruz del Calvario clamaba perdón. Mire, ¿y cuántas veces, hermano, sabe qué? Nosotros en vez de clamar perdón, lo que clamamos venganza. Ojalá y se muriera. Ojalá y... Amén, hermanos. Ojalá y tantas cosas, hermanos. ¿Sabe qué? Estamos llegando a un nivel, a la sangre de Abel. La sangre de Cristo clamaba perdón y la sangre de Abel clamaba venganza. Mire, hermanos, el Señor Jesús sigue perdonando. Y el perdón de Él, déjeme decirle que es universal. Universal, ¿por qué? Porque esto quiere decir que ese perdón es para todos. El Señor Jesús, cuando estaba en la cruz, no nada más estaba diciendo, hablando por los que le habían ultrajado, lastimado, herido y humillado, diciendo perdónalos. Hermanos, ese perdón del Señor Jesús en la cruz ahora es universal, porque ese perdón, ¿sabe qué? Le alcanzó a usted y me alcanzó a mí también. Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús les estaba perdonando desde la cruz. Un perdón universal, porque ese perdón, ¿sabe qué? Nos alcanzó a nosotros. Escúcheme muy bien. El Señor Jesús tenía la opción para clamar venganza y que se los tragara la tierra, pero en vez de clamar venganza, Él clamó, ¿sabe qué clamó Él? Perdón, perdónanos, dice. Él escogió, Él decidió perdonar. Y mire, hermanos, déjeme decirle algo. El perdón es algo que escogemos hacer o no hacer. El perdón no se basa en sentimientos. El perdón se basa en que decido perdonar o no decido perdonar. ¿Cómo ven? Nunca el perdón se va a basar en sentimientos, porque ahorita, ¿sabe qué? Estoy de alguna manera en mis sentimientos, estoy estable, estoy bien, y ¿sabe qué? Y te perdono. Pero como nos basamos en sentimientos, nuestros sentimientos, hermanos, mire, están así, mire. Ahorita estamos supuestamente bien y al rato estamos mal y otra vez, ojalá y le pegara a esta enfermedad y esto, pero si ya lo perdonaste. Decidimos nosotros perdonar, hermanos, o no perdonar. Jesús dijo, perdónalos. La pregunta no es si sentimos el deseo de perdonar. La pregunta es, ¿vamos a perdonar? Porque, hermano, ¿sabe qué? Alguien, hermanos, de los que estamos aquí, tenemos la necesidad, ¿sabe de qué? De perdonar. Alguien de los que estamos aquí, tenemos la necesidad de perdonar. La pregunta es, ¿voy a decidir perdonar o va a escoger usted no perdonar? El Señor Jesús decidió, ¿sabe qué? Él decidió perdonar. La pregunta, como dije, es, ¿vamos a perdonar o nos vamos a quedar así? Escuche esto, hermanos. Perdonar es no guardar rencor con quien nos dañó, o con quien nos hirió, o quien nos lastimó, o quien habló mal de nosotros. Hermanos, el perdonar es exactamente lo que Cristo hizo. El Señor Jesús, déjeme decirle que Él no estaba guardándoles de alguna manera un sentimiento, no estaba guardándoles un rencor, no estaba guardándoles un odio, sino que Él dijo, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen.
Nadie ha sido jamás más herido que nuestro Señor Jesucristo. Nadie jamás ha sido más herido que nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué hizo con él, con sus malhechores? ¿Sabe qué hizo? Los perdonó. ¿Por qué? Porque Él decidió perdonar. Perdonar, como dije, es no guardar rencor con quien nos dañó, con quien nos hirió, con quien nos lastimó, con quien habló mal de mí, con quien esto y el otro. ¿Sabe qué? No, perdonar, escúcheme muy bien, perdonar es borrar las listas de heridas como señal del perdón. ¿Ya entendió esto? El perdonar es borrar las heridas como señal del perdón. ¿Cuál es la señal del perdón? Sí, yo perdono. Mire, si usted perdona, pero no ha borrado todavía las heridas, ¿sabe qué? Usted no ha perdonado. Usted no ha perdonado. Usted tiene su mugrero todavía dentro de usted. Yo estaba pensando en la mañana y he dicho esto antes. Mire, hermanos, ¿qué estorbo es la falta de perdón? ¿Qué estorbo? Sí. Hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años, hace 4 años, hace 5 años. ¿Y sabe qué? Todavía, un ejemplo, sucedió en el 2020. Pero todavía en el 2024, ¿sabe qué? Todavía lo tengo aquí. Todavía lo tengo aquí. Y lo traigo en el 2024. Y llegamos al 2028. Y lo que sucedió en el 2020, ¿sabe qué? Todavía lo traigo en el 2028. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque no he perdonado. Perdonar, ya dije, perdonar es borrar las heridas como una señal de perdón. Si usted no ha borrado las heridas, usted no ha perdonado y usted va a seguir el 24, el 25, el 30 y hasta que se muera, ¿sabe qué? Y qué triste que no. Lo peor de todo es que, ¿sabe qué? Va a querer ver a la persona para perdonarle o para perdonarse cuando se estén muriendo. ¿Ya para qué? Por eso yo dije hace ratito, la pregunta no es, ¿vas a perdonar? La pregunta no es que no deseo perdonar. La pregunta es, ¿vamos a perdonar? La pregunta no es cuánto te lastimaron. La pregunta es, ¿vas a perdonar? Porque el Señor Jesús, ¿sabe qué? Tanto lastimado, tan herido, ¿sabe qué? Lo peor en la cruz, pero Él escogió, ¿sabe qué? Perdonar. La falta de perdón, mire hermanos, escúcheme muy bien, hermanos, mire. La falta de perdón, escuche esto, la falta de perdonar nos lleva a un enojo. Y el enojo nos lleva a un odio. Si usted no perdona, ¿sabe qué? Usted va a estar enojado con aquella o con aquella persona que le hirió y va a estar enojada y usted va a tener odio. Al grado, ¿sabe qué? Que al mirar quien le hizo daño, me dan ganas de desbaratarlo, me dan ganas de tragármelo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque no ha perdonado. Porque la falta de perdón lleva el enojo y el enojo lleva el odio. El Señor Jesús dijo, ¿sabe qué? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. A pesar de cómo Él estaba, en la condición, en la situación que Él estaba, ¿sabe qué? Él escogió perdonar. El Señor Jesús en la cruz decidió perdonar. Nosotros no estamos en la cruz, hermanos, pero vemos quienes aún todavía no hemos decidido perdonar. Preferimos seguir trayendo la pestilencia de hace tantos años atrás y trayendo el mosquero encima de mí. Pero no voy a perdonar y no perdono. Te vas a poner amargado o amargada. Miren nada más, el Señor en la cruz padeciendo, Él perdonó.
Número uno, ¿sabe qué? En la cruz se olvidó de sí mismo y pensó en ellos, los que estaban haciéndole daño. Y después, ¿sabe qué? En vez de que le vinieran a pedir perdón, sin necesidad de que ellos vinieran, Él dijo, Señor, perdónales. Muchas veces decimos, sí, le voy a perdonar, pero sí. Amén, hermanos. Queremos perdonar, pero sí. O te perdono y empezamos a poner un sinfín de condiciones para que yo te pueda perdonar. Si no, no te perdono. El Señor Jesús, ¿sabe qué? No le puso condiciones. Él dijo, ¿sabe qué? Están perdonados. Una de las cosas de las cuales, hermanos, nosotros como cristianos, muchas veces estamos llenos de amargura y de enojo y de odio, por la sencilla razón de que no hemos, ¿sabe qué? Perdonados. No estamos, hermanos, sangrando, no estamos pendientes en la cruz, no estamos agonizando, pero aún así, ¿sabe qué? No perdonamos. Número uno, ¿verdad? Se olvidó de sí mismo. Número dos, ¿sabe qué? Perdonó sin necesidad de pedirle perdón. Pero número tres, Jesús en la cruz, hermanos, llevó todo pecado. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 27. Mateo 27. Ya casi estamos terminando, hermanos. 27, mire, 27:46, dice así. 27:46, dice así. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire, dice la palabra del Señor, hermanos, que como a la hora novena, como a las 3 de la tarde, a la hora que el sol estaba bien prendido, hermanos, a la hora sexta fue llevado él, hermanos, como a las 12 del día, y como a las 3 de la tarde, mire, hermanos, ¿cómo estamos a las 12 del día? Estamos en la iglesia, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en la iglesia a las 12 del día? Mire, estas son las 12:04. ¿Cómo estamos? A ver, hermanos, estamos, mire, como que... Imagínense a la 1 de la tarde aquí, todo el mundo sabe que tiene revelación. El calorón, hermanos, en la Palestina, en Jerusalén, hermanos, era candente imagínense, de las 12 a las 3 de la tarde, es cuando el sol está, hermanos, que no se soporta. En esa hora, el Señor Jesús estaba en la cruz. Y dice la palabra de Dios que ahí en Mateo, hermanos, dice que él se sintió abandonado, dijo, ¿verdad? Elí, Elí, dice, lama sabactani, dice, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe por qué se sentía así en su humanidad? Porque en ese momento, hermanos, a las 3 de la tarde, él iba a morir, eran sus últimos segundos de vida, y todo el peso del pecado de la humanidad estaba cayendo en el Señor Jesús. ¿Y sabe qué? Obviamente Dios se apartó de ahí. ¿Y sabe qué? Y en su humanidad el Señor Jesús sintió todo el peso del pecado de cada uno de nosotros. Imagínense, hermanos, si a las 3 de la tarde, hermanos, a la 1 o 2 de la tarde, hermanos, uno ya no quiere trabajar, ¿no, hermanos? Solamente los mototaxistas quieren trabajar de 12 a 3. Pero, hermanos, si vamos a trabajar al campo, mire, ahorita nos vamos temprano y a las 12 de la tarde ya estamos en la casa echándonos la Coca-Cola, porque decimos, ya no aguantamos el calor. Imagínense, Señor Jesús, de 12 del mero calorón hasta las 3 de la tarde. Se siente abandonado por Dios Padre. ¿Por qué? Porque todo el pecado de la humanidad estaba cayendo sobre él. Cerca de las 3 de la tarde el Señor Jesús estaba llevando todo el pecado del ser humano. Se sintió desamparado, se sintió abandonado por el Padre. Y como dije, el peso de la humanidad, del pecado, Él lo pagó en la cruz. Y mire, en el libro de Isaías, y vamos terminando, hermanos, en Isaías capítulo 53. Mire Isaías capítulo 53. Más o menos está por la mitad de la Biblia. Mire lo que dice.
Versículos 5 y 6 dice la palabra de Dios, dice, mas él, mire, mas él herido, ¿qué dice, hermanos? Fue por nuestras rebeliones. Mire, esta es una profecía que este profeta Isaías dijo o anunció. Dice, y él herido por nuestras rebeliones. Él no dice, y él herido por los romanos. Él dice que estaba herido por la rebeldía del hombre. Estaba herido por el pecado del hombre. Y miren lo que sigue diciendo. Miren lo que sigue diciendo el versículo 5. Mas él herido por nuestras rebeliones. Y luego dice, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y nosotros, y por su llaga, fuimos nosotros curados. Versículo 6. Y mire, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire, él pagó el precio del pecado. Y luego dice, y nosotros nos descarriamos cada uno por su propio camino. ¿Y cómo estamos ahorita? A la minoría de los cristianos, ¿sabe qué? Nos importa el sacrificio de Cristo, lo que Él sufrió en la cruz. ¿Y sabe que cuántos cristianos, sabe qué? Voluntariamente descarriados hoy en día. Como que si Cristo no hubiese muerto por él, como que si Jesús en la cruz no hubiese llevado el pecado de él. La Biblia dice, y el versículo 6 dice, y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Hermanos, y así estamos. ¿Cuántos cristianos cada quien por su camino? ¿No es cierto? Mientras que Dios cargó en Cristo el peso de nuestro pecado. Todo, hermanos, todo estaba profetizado y en Cristo y en la cruz se cumplió. Tanto cristianos y no cristianos, hermanos, andamos descarriados. Pero qué pena, qué vergüenza que muchos que ya conocemos de la palabra de Dios nos descarriamos, hermanos, con conocimiento, y algunos sabemos de que Cristo ya llevó nuestro pecado. Después, hermanos, alguien dijo, ¿verdad? Después de un buen servicio, un mal pago. ¿Cómo nos sentimos, hermanos, cuando nosotros ofrecemos un buen servicio? Pero ¿cómo nos sentimos cuando nos pagan mal por ese buen servicio? ¿Cómo nos sentimos? Para la próxima vez lo voy a ayudar. Para la próxima vez otra vez le voy a tender la mano. Para la próxima vez. Mire, hermanos, si el Señor Jesús pagó el precio de nuestro pecado, un buen servicio por nosotros, en la cruz llevó todo nuestro pecado. Y mire, hermanos, ¿sabe qué? Muchos de nosotros descarriados, como que si Cristo no hubiese hecho nada por ti. Todo esto, hermanos, padeció Jesús en la cruz por ti y por mí. Mientras que nosotros en tierra, hermanos, y sin lastimados y heridos, no somos capaces, escúchenme muy bien, ni de olvidarnos de nosotros mismos. No somos capaces, ¿sabe qué? Ni siquiera de pasar por alto una ofensa, de perdonar. Mucho menos somos capaces de pagar por nuestro pecado. El Señor Jesús, hermanos, todo esto padeció por nosotros. No se descarríe, no se aparte de los caminos de Dios. Seamos agradecidos para con el Señor Jesús. Sepamos corresponder. Esto fue lo que Cristo padeció y sufrió en la cruz. Yo dije la semana pasada, creo, nosotros, mire, y termino con esto, nosotros todos los días estamos endeudados con Jesús. Si usted esta noche se acuesta, pero antes de acostarse usted ora y usted dice, Señor, perdona mis pecados. ¿Sabes qué hace Jesús? Él te perdona. Pero el Señor Jesús te perdonó y ¿sabes cómo quedaste? Endeudado. ¿Por qué? Porque Él te perdonó. Mañana temprano te levantas, si oras, le vas a decir a Jesús, Señor, gracias porque me despertaste. Gracias porque estás bien. ¿Sabe cómo quedamos? ¿Sabe cómo quedamos? Endeudados. ¿Otra vez? ¿Por qué?
Porque nos levantó con bien y porque estamos bien. Y si estamos endeudados, hermanos, deberíamos ser agradecidos por aquel que paga nuestra deuda. ¿Qué vas a hacer en esta mañana? ¿Te vas a olvidar de ti mismo? Así como Cristo en la cruz. ¿Vas a perdonar algo si tienes que perdonar? ¿O te vas a seguir tragando tu amargura, tu enojo y tu odio? ¿Vamos a ser agradecidos por lo que Cristo hizo en la cruz? ¿O nos vamos a descarriar como ovejas? Como quien no tiene pastor. Amén, hermanos. Vamos a orar y terminamos.